puquinas, que van a ser una cultura también de los aymaras, pero que va a ser encerrada ya por los que se llama incas. Luego también tenemos lo que es la ruta de algunos pueblos, donde se van a ir extendiendo los incas, ¿ya? Esta ruta va a ser más que todo desarrollada anteriormente por los aymaras, denominados los puquinas, porque ese es el idioma que ellos hablaban en una primera instancia en la época del Tiwanaku. Y ahí es donde ellos van a aprovechar también este terreno ya establecido y poblado. Luego van a dirigirse también a lo que es el Apotambo, en búsqueda de tierras fértiles para poder restablecer principalmente la alimentación de sus comunidades. Vamos a hacer notar que el Inca, al ser el soberano, él nunca pisaba tierra por si acaso, porque él pertenecía a las deidades, a los dioses, y siempre se lo llevaba en los hombros al Inca para que éste sea imponente sobre su trono, pueda ir viendo comunidad por comunidad. En la lista oficial de los incas, que es el Capac Cuna, a través del Garcilaso de la Vega, del Inca Garcilaso de la Vega, en su libro Comentarios Reales del Inca, vamos a tener nosotros las 2 edades y 3 etapas. Cuando hablamos del Urin Cusco, que quiere decir el viejo Cusco, vamos a tener a los siguientes incas, que es Manco Cápac, Sinchi-Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Esta va a cubrir una etapa, que es la etapa curacalo tribal, a través de Manco Cápac y Sinchi-Roca, que es como que los que originan principalmente el origen de los incas, por eso se habla de legendarios, los originarios, las leyendas, quiere decir. La etapa de la confederación o protohistórica, que es la etapa donde ya se va en algún momento desarrollando las conquistas, ¿no?, iniciales de los reinos aymaras. ¿Ya? Y ahí vamos a tener a Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, ¿ya? Entonces vamos a identificar ellos, ¿no? Luego en el Cusco Nuevo, el Enalan Cusco, vamos a tener también a lo que es vamos a identificar desde lo que es Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Y este Anan Cusco también es parte de la etapa de la confederación protohistórica. Y aquí vamos a ver a los incas como Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Ya desde Pachacútec vamos a tener la construcción de algunos templos, especialmente que se recuerdan hasta nuestros días, ¿ya? Y vamos a identificar la etapa del imperio histórico, ahí con los 3 conquistadores finales, que son Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, que va a ser más que todo para la fase imperial, la expansión del imperio incaico desde Colombia hasta Argentina. Huáscar y Atahualpa ya vinieron a un gobierno ya establecido a partir de lo que vendría a ser el imperio incaico. Y entonces ellos ya disputan en realidad el trono de su padre Huayna Cápac, quien habían sido gemelos de nacimiento y obviamente no se sabía cuál de los 2 le correspondería el trono. Pero según la historia sabemos muy bien que Atahualpa es el que se adueña de este trono, matando al hermano Huáscar para poder ser gobernador o ser inca. Bueno, vamos a ver los 3 principales que van a ser Pachacútec, ¿sí? Vamos a empezar con él. Él va a ser el organizador del imperio, él va a pelear contra algunas comunidades, va a establecer los mitimaes, y habíamos hablado eso acerca de los mitimaes en la lección de los aymaras, va a establecer lo que vendría a ser esas conquistas militares utilizando los mitimaes o mitimacunas para poder someter a esos territorios. También va a hacer algunas alianzas, ¿no?, con el caso con los chinchas, para que les ayude a vencer a pueblos, con el caso de los Chimú. Va a reconstruir Cusco y el templo de Coricancha para principalmente alabar a sus dioses. Entonces lo tenemos a Pachacútec, que se le dice el organizador del imperio. Luego tenemos a Tupac Yupanqui, se va a denominar el más grande conquistador, porque va a establecer sus territorios mucho más allá de su
de la población determinada. Vamos a tener las conquistas en el norte, en Cajamarca, Chachapoyas, Cañaris, Quito, Chile. En Chile, dentro de Chichimalongo y Quipo, va a construir los Ajiahuasi, y Ajiahuasi quiere decir casas del saber, casas del aprendizaje, y acá van a estar los Ajlias, que van a ser los maestros. Vamos a ver que también va a hacer expediciones marítimas, va a llegar hasta las islas de la Oceanía, va a navegar en el Mangareva y en el Rapa Nui. Lo que vemos en la fotografía es el Rapa Nui. Entonces, estableciendo primordialmente estas conquistas también marítimas, queriendo llegar al otro lado del océano, pero lamentablemente los barcos que ellos construían no soportaban las olas del Océano Pacífico y no podían llegar hasta el otro extremo, porque justamente sus barcos no eran fuertes, ¿no? Y se desvencijaban con el paso del viaje. Entonces ellos retornaban de medio océano, ¿no? Ni siquiera abarcaban, a veces 3, 4 días navegando y tenían que volver porque sus barcos no resistían los viajes más largos. Y lo tenemos al papá de los dos gemelos, a Huayna Cápac. Él va a culminar la expansión de los incas, va a llegar justamente hasta lo que es Ancasmayo, ¿ya? Y se va a encargar de hacer que los pueblos del norte, todos los pueblos del norte correspondientes a Perú, a Bolivia, a Chile y Argentina, se vayan estableciendo primordialmente como dominados. Y también se va a ir al otro extremo para poder determinar esta conquista. Bueno, para estos pueblos vamos a nosotros establecer primordialmente de que los incas van a empezar a someter primordialmente a los reinos aymaras a algún proceso de religión. Tenemos a Inti, creador de los incas, el dios sol, el que da el brillo en el día. Él es el dios de los incas, es el padre principalmente de Manco Cápac y va a ser la principal deidad en el imperio incaico. Vamos a ver a Huiracocha, que va a ser el creador de los hombres, el creador de la vida, va a ser como el Jehová para los católicos, va a ser el Todopoderoso. Y muchas veces se dice que Huiracocha era el dios del Inti. El dios del Inti, el dios de la quilla, el dios del sol y de la luna. En esta época los incas eran politeístas porque tenían varios dioses, pero había un solo dios, un único creador, que era Huiracocha. Pero tenían dioses como el sol llamado Inti, la luna llamada Mamaquilla, ¿sí? Que en algunas teorías se dice que la luna era la hermana del sol y en otras que era la esposa del sol. ¿Ya? Siempre había aquí la dualidad de lo masculino y lo femenino, como se veía con los tiwanacotas. Entonces, acá nosotros vamos a identificar, lógicamente, lo que vendría a ser cómo es que los incas llevaron a cabo este desarrollo a partir de ese proceso de expansión, no solamente a partir del lenguaje o de la lengua, sino a partir de la religión. Ellos eran politeístas, vamos a recordar ese término, politeístas, que tenían muchos dioses, ¿no? Dioses en todo contexto. La lengua que los incas hablaban era la lengua del quechua. El quechua mismo significa el runa simi, runa significa como que, runa significa algo antiguo, algo rústico, y simi significa boca, ¿sí? Entonces se habla de un lenguaje antiguo, de un lenguaje rústico, y algunos podían utilizar este dialecto para comunicarse y otras comunidades no la aceptaron. Por eso es que a veces hasta nuestros días se sigue manteniendo la aymara y otras lenguas nativas que tal vez los incas no pudieron someter, ¿no? Y en algún momento se tuvieron que mantener. En relación a la organización de los incas, vamos a tener acá como base fundamental de la pirámide al inca mismo. El inca y su familia son parte de la realeza. La realeza está compuesta por el Auqui, que es el hijo del inca. Esta realeza lleva el nombre de Panacas. Panacas quiere decir familias, familias reales. Y vamos a ir viendo las primeras generaciones de cada panaca, siempre consistiéndose en lo que es la realeza.
Luego viene la nobleza, y hay la nobleza de sangre, que van a ser los no herederos del Inca, pero sí descendientes del Inca. Va a haber la nobleza de privilegio, donde vamos a ver acá principalmente aquellos personas que ofrecen el servicio al Inca, como son los curacas, ¿sí? Los sacerdotes, los militares, acá vamos a tener a los dirigentes, ¿ya? Y luego al pueblo. En el pueblo tenemos como 3 categorías: los Hatun Runa, que es el pueblo en general, los campesinos; los Mitimaes, que ya los hemos visto, que van a ser aquellos grupos conquistados que van a ser trasladados para el servicio del Inca; y los Yanaconas, que van a ser servidores del Inca, pero en algún momento los Yanaconas eran como aquellos que no aceptaban al Inca como su líder, entonces se les sometía a la esclavitud en cierto sentido y al trabajo de servicio. Acá tenemos un cuadro mucho más claro de lo que estábamos hablando, ¿ya? Acá vamos a ir indicando netamente, como habíamos dicho hace rato, hablamos de la realeza, ¿no? La realeza, que va a ser el Inca mismo, el que tiene la autoridad, el poder en el reino. Coya se llama la esposa del Inca, así es como se le denominaba, es como el presidente, la primera dama. Y Auqui se llama al heredero del Inca, al primer hijo varón. Vamos a tomar en cuenta esto. La mujer, el Inca tenía muchas mujeres, el Inca era polígamo y tenía muchas esposas, pero aquella esposa que le diera el primer hijo varón pasaría a ser Coya, parecería ser como la reina, la que le reemplazaría al Inca cuando éste esté de viaje o yendo a hacer las conquistas. Entonces ahí nosotros vamos a ir identificando, lógicamente, a que no todas las mujeres del Inca eran Coyas. Y Auqui va a ser el hijo varón, el mayor, el primogénito en algún momento. Podía haber tenido el Inca muchas hijas mujeres antes de este Auqui, pero el primero que nazca, el primer varón que nazca, al que le dé la colla, significaba que iba a ser el heredero. Y cuando hablamos de la nobleza de sangre, vamos a hablar de aquellas familias que van a ser parte de las familias del Inca, pero como que van a ser sus hijas, sus segundos hijos varones, ¿no? Que están establecidos o agrupados en panacas. A estos se los llamaban orejones porque tenían aretes grandes en las orejas y estas les expandían en realidad la parte del lóbulo de la oreja para poder ser reconocidos como orejones. Otra característica que nosotros podemos destacar de la parte de la nobleza de sangre es que los incas utilizaban lo que era la trepanación, que era la deformación craneal, que solamente las familias de clase noble podían hacer eso. Y eso solamente era para las panacas o familias del Inca, nada más. En la nobleza de privilegio, ahí habíamos visto a los militares, sacerdotes, los maestros, los aglias. En la nobleza local, ahí tenemos a los dirigentes de cada comunidad llamados los curacas, los chicmocapac o los chinchaycapac, que van a ser igual como los serviles de los curacas, como los segundos al mando. Bueno, en el pueblo vamos a tener acá a los que son los campesinos, ¿no? Los trabajadores en su generalidad, los mitimaes, que van a ser los conquistados y trabajar para el Inca, y los yanaconas, que van a ser los servidores del Inca o de las panacas porque fueron esclavizados. Bueno, el Inca es la máxima autoridad, es el hijo del sol, es el único que tiene la ley sobre el pueblo. En realidad el Inca es la encarnación del dios Sol, del dios Inti. Por eso toda su vestimenta tenía que ser hecha en oro y algunos elementos también hechos en plata porque va a representar también lo que es la luna. Él va a establecerse principalmente en el Cusco, va a vivir en un lujo total, va a comer los mejores alimentos, las frutas frescas, las verduras frescas. Va a vestir con las telas más finas, le van a realizar joyas a través de la metalurgia para sus orejas y en algún momento también para el cuello, para el cinto, para la cabeza. Entonces esta se va a determinar como joyas del imperio. La mujer que le haya dado el primer hijo varón va a llamarse Coya. Esta va a ser la esposa del Inca, va a dirigir el Estado, el poder, mientras el Inca no está en el gobierno, porque tal vez está yendo a hacer conquistas. Entonces la mujer le va reemplazando.
Tanto Coya, tanto como Inca nunca pisaban tierra, siempre iban en los brazos, en los hombros de sus sirvientes, de los yanaconas. ¿Ya? Luego tenemos a los amautas, quienes eran principalmente los aglias, los maestros del imperio. Ellos enseñaban en los yachayhuasi, que eran las casas del saber. La educación solamente era para la nobleza. ¿Ya? Cuando hablamos de una nobleza de sangre, los familiares de los incas, las panacas reales, ¿no? Y estas eran propiedad también del Inca. Cuando hablamos de la nobleza del privilegio, vamos a hablar de personas que a criterio del Inca habían realizado alguna acción distinguida y eran ascendidos a clase de privilegio. Parte de esta clase de privilegio vamos a tener a los sacerdotes que se van a dedicar al culto religioso. En realidad los sacerdotes también van a ser los que van a ser consejeros del Inca. Van a establecer principalmente lo que es la utilidad de los templos, porque ellos vivían al costado de los templos. Y vamos a indicar, lógicamente, que eran partícipes de las ceremonias, tanto de la coronación del Inca, ¿sí? Y vamos a indicar también que ellos establecían lo que vendría a ser la distribución de las viviendas cuando habían cuando la comunidad del pueblo tenía que ir a vivir a este imperio. Bueno, acá tenemos el pueblo, acá vamos a ver a los Hatunruna, ya habíamos visto que eran los campesinos, los que se dedicaban a la agricultura, los Mitimaes, que eran personas ya colonizadas, trabajadas para el Inca en el ejército, en la parte del servicio para el Inca, y los Yanaconas, los prisioneros, que en realidad el Inca les perdonaba la vida si ellos trabajaban en la tierra para y servían al Inca como los que llevaban a él en sus hombros y demás. Entonces vamos a determinar nosotros al pueblo. En el proceso educativo, la educación solamente lo tenía la nobleza, pero no cualquier nobleza, simplemente el género masculino. Ellos se educaban en una escuela especial. Su maestro era el aglia, el amauta, ¿sí? Y el resto de los niños no se educaban, siendo varones, incluso no se educaban, ellos no iban al colegio porque ellos aprendían de sus padres lo que ellos les enseñaban, la tierra y demás. Los niños muchas veces se educaban en el ayllu. Ayllu en quechua significa pueblo, comunidad. Y aquí se les enseñaba a los niños alguna ocupación u oficio que sus padres realizaban en el momento determinado del desarrollo de la economía de los incas. La civilización va a alcanzar principalmente lo que es ese proceso simplemente de manejo de números. No va a conocer lo que es la escritura, pero van a establecerse a partir de esto algunos instrumentos para el conteo tanto de cosecha y el conteo primordialmente de ganado, hablando de las llamas, a través de los quipus. Bueno, los quipus, como podemos ver en la presentación, son cordones de diferentes colores que se anudaban utilizando lo que son los números decimales. Normalmente llegaban al número de 10 y empezaban a hacer otro tipo de nudo para contar otra vez. A pesar que ellos no manejaban el número 1, 2, 3 como nosotros manejamos, pero sí tenían sus técnicas de conteo. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, se va a establecer principalmente que los quipus van a ser un mecanismo económico y va a ser como su calculadora de los incas que les va a ayudar a realizar ese conteo. Bien, ok. Entonces, lo que hoy día hemos visto, hemos ido identificando en un primer momento los tres principales incas para la expansión del imperio incaico. ¿Quiénes eran los tres principales incas en la expansión del imperio incaico? ¿Cómo es? A ver. Con muchachos, a ver. Uno empieza con Pacha. ¿Cómo sería su nombre? A ver. Pachacútec. Muy bien. Eso. Después de Pachacútec, ¿quién viene?
Se denominaba el más grande conquistador. Manco Cápac. Tupac. Tupac Amaru. No, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui. ¿Y el hijo de Tupac Yupanqui, cómo se llamaba? Padre de Atahualpa de Huáscar. Huayna. Eso, Huayna Cápac. Muy bien. ¿Cómo era la religión de los incas? ¿Qué tipo de religión tenían ellos? A ver. Politeísta. Muy bien. ¿Cuál era su dios principal, el dios creador de los incas? El dios Inti. No. Viracocha. Viracocha. Eso, Huiracocha. Inti vendría a ser el dios sol, pero no es tanto su dios creador, ¿no? Es simplemente el que da la luz en el día, ¿ya? Porque tiene a Mamaquilla, la que da la luz en la noche, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a identificar, ¿no? Esto de lo de los incas. Muy bien. ¿Cómo era la organización social de los incas? Vamos hablando de las clases sociales, ¿no? El inca y su familia, ¿cómo se denominaba? Realeza. Muy bien. El resto, que también pertenecía a una clase alta, pero que no era la familia directa del inca, ¿no? Sino eran sus descendientes, pero no vivían con él en el templo, como se denominaba en este caso. ¿Cómo se llamaba? Nobleza. Nobleza. Y finalmente... El pueblo. Eso, muy bien. Ok. Entonces, ahí tenemos la realeza, ¿no? ¿Cómo se llama la esposa del Inca? ¿Cómo era denominada la mujer que le daba el primer hijo varón? Coya. Coya. ¿Y su heredero? Auqui. Muy bien, la Coya Auqui, ¿no? Coya le reemplazaba al Inca cuando éste iba a hacer las conquistas, expediciones y demás. ¿Ya? ¿Quiénes se consideraban nobleza de sangre? Familiares del Inca. Eso, los descendientes del Inca, ¿verdad? Pero que no, en realidad no pertenecían a la familia real. Y hablamos del término panacas, las panacas reales, ¿ya? Las panacas reales. Entonces, ahí vamos a identificar nosotros a las familias. Muy bien. ¿Ok? Bueno, chicos, ya nos venció la hora. De todas formas, mañana vamos a continuar con los incas. Es interesante hasta el momento lo que estamos sabiendo de ellos, ¿no? Nos estamos acordando lo que hemos visto en colegio, pero vamos a tomar en cuenta primordialmente de que recién estamos viendo la primera parte, ¿ya? Vamos a ir viendo mucho más allá. Yo espero que mañana lo acabemos esta parte para luego entrar a la época de la colonia. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, profesor. Muy bien. ¿Han entendido? ¿Has entendido, Jairo? Sí, profesor. Andrea. Sí,